Bueno, buenos días compañeros y amigos que están en este día aquí acompañándonos en el webinar del mes. El día de hoy vamos a ver un tema importantísimo que es la estructura de desglose del trabajo como una herramienta fundamental para el desarrollo del alcance. Nos va a estar acompañando el ingeniero Francisco Alcalá. Él es consultor senior de nuestra compañía. Vamos a estar identificando algunos temas importantes de la estructura del trabajo, sobre todo qué es, cómo se desarrolla una estructura de descomposición del trabajo en la gestión de proyectos, los beneficios que ésta tiene para los proyectos y lo que nosotros esperamos que al final de este webinar ustedes se puedan llevar esta información y la puedan ejecutar en los proyectos a los que están asignados en su día a día, puedan facilitarse un poquito la vida, al menos al momento de administrar y planear sus proyectos, y que eleven las probabilidades de éxito de todos los proyectos en los que ustedes están trabajando. Bienvenidos. Como les comentaba, el ponente del día de hoy va a ser el ingeniero Francisco Alcalá. Él es PMP certificado ante PMI, cuenta con poco más de 12 años con experiencia como administrador de proyectos en organizaciones de tecnologías de información, en áreas de manufactura, en algunas iniciativas privadas y en algunas otras en gobierno. Entonces, vamos a tener una persona con bastante experiencia que nos va a comentar un poquito sobre cómo se deben administrar los proyectos basados a esta herramienta de la estructura de descomposición del trabajo. La agenda que vamos a ver el día de hoy es, en un punto importante, cuál es la relevancia que tiene el definir y controlar el alcance de nuestros proyectos, qué es el EDT, qué es la estructura de descomposición del trabajo, o así llamada también la Work Breakdown Structure, cómo se construye esta estructura de descomposición del trabajo, cuáles son sus ventajas, cuáles usos puede llegar a tener dentro de la administración de proyectos. Al final vamos a tener alguna sesión de conclusiones y una sesión de preguntas. Nuevamente, mi nombre es Miguel Ángel López y yo los voy a estar acompañando por el vía chat para resolver cualquier pregunta y para apoyarlos en algún soporte técnico que tengan si la herramienta falla. Sean bienvenidos nuevamente a este su webinar de estructuras de descomposición de trabajo como herramienta de gestión del alcance, y los dejo con Francisco Alcalá para que puedan participar y disfrutar de este webinar. Bienvenidos. Ok, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, Miguel. Les doy la bienvenida. Aquí estamos en otro webinar que ya es costumbre aquí con nosotros. Tenemos un webinar cada mes, alrededor del segundo o del tercer martes de cada mes. Bien, vamos a empezar con esta sesión que habla de la EDT. La EDT es una herramienta que usamos para la administración de proyectos, de las herramientas más útiles, más valiosas que tenemos para la gestión de los proyectos, y de eso se trata nuestro webinar de hoy. Es un webinar sencillo, el tema es sencillo, es breve, pero es muy importante. Es una de las herramientas que en el estándar de administración de proyectos se considera como de las herramientas indispensables. Pero curiosamente en los proyectos, uno revisa los proyectos y generalmente nadie hace la EDT, o son muy pocas personas las que hacen una EDT. Bien, primero vamos a platicar sobre el alcance del proyecto. Es un término manejado en los estándares o en las terminologías de proyectos, pero a veces queda un poquito confuso el entender lo que significa el alcance del proyecto. Algunas personas dicen el alcance, bueno, pues lo que busca lograr, sí, pero así como en términos demasiado generales. O es por ahí otra definición, dice, son las fronteras del proyecto, ¿verdad? Hasta donde llega el proyecto. Bueno, sí, pero ¿qué significa exactamente? Bueno, el alcance, como dice ahí en la filmina, es todo lo que se incluye y también lo que no se incluye en el proyecto. Es decir, es la definición clara de qué entregables, qué actividades, qué servicios, qué productos son los que se van a realizar a lo largo del proyecto y cuáles no. Eso también es muy importante definirlo. Normalmente en los proyectos, un error muy común que sucede en los proyectos es que el alcance queda definido en términos ambiguos o en términos generales, poco claros, y entonces pues no queda muy bien definida la frontera del proyecto, y resulta que a lo largo del proyecto pues los interesados principales del proyecto, los clientes, el patrocinador, empiezan a solicitar cosas adicionales, servicios adicionales, productos adicionales, y el alcance empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y nos damos cuenta que nuestro proyecto, que originalmente era un proyecto de, no sé, 2, 3 meses, pues se convierte en un proyecto de 8 meses, 10 meses, a veces hasta un año, en donde originalmente teníamos 3 entregables principales y al final estamos entregando 7.
Eso sucede cuando el alcance no está claramente definido y cualquier petición que nos hagan, pues resulta que entra dentro del alcance, porque no está claramente limitado. ¿Y en qué compone al alcance? Lo dice ahí, los entregables del proyecto y las actividades que se deben realizar para construir esos entregables. Esto quiere decir que desde el punto de vista de la administración de proyectos, el alcance no es solo los entregables. Si mi proyecto consiste en construir un edificio, bueno, el edificio es uno de los entregables y toda la documentación relacionada, ¿no? Los planos, la documentación legal para liberar la construcción, los permisos, todo lo que implica construir un edificio. Pero además hay muchas actividades que se hacen para levantar el edificio, ¿no? En algún momento los arquitectos tuvieron que diseñar el edificio, en algún momento los ingenieros revisaron ese diseño, plantearon la estructura necesaria, los cimientos necesarios, se tuvo que comprar el material, se tuvo que llegar a acuerdos con los contratistas, a firmar los contratos con ellos. Todas esas actividades que, si bien no forman parte directa del edificio, el edificio a fin de cuentas lo que lo compone directamente pues es la estructura, el acero, el cemento, el vidrio, todo lo que compone el terreno, lo que compone al entregable como tal, pero hay otro conjunto de actividades que se tienen que realizar para construir el edificio. Y además hay un tercer conjunto de actividades o de entregables, por así decirlo, que son las actividades propias del proyecto. A lo largo de la construcción de ese edificio, pues alguien tuvo que revisar el cronograma, a ver si íbamos en tiempo. Debieron existir las reuniones de equipo para ver, primero para definir cómo se iba a trabajar, para elaborar el plan, para coordinar a los esfuerzos, a la gente, en qué momento se iba a integrar los albañiles, en qué momento se integra el contratista, en qué momento entra a trabajar ya los que van a poner los acabados, ¿verdad? El que pone las alfombras, los vidrios, etcétera. Es una coordinación de equipo, todo eso es trabajo que también forma parte del proyecto. Cuando hablamos del alcance, estamos hablando de todo eso, no solo lo que se entrega en el proyecto, sino también las actividades adicionales que se elaboran o que se llevan a cabo para elaborar el entregable y también para administrar el proyecto. Todo eso es el alcance. Normalmente la definición hace una diferencia entre el alcance del producto y el alcance del proyecto. El alcance del producto se refiere a únicamente los entregables, lo que se está elaborando para el proyecto, mientras que el alcance del proyecto son las actividades que hacemos adicionales, en particular las actividades administrativas para gestión del proyecto y las actividades que normalmente uno lleva a cabo para construir o realizar ese entregable que se está logrando, ¿no? Todo eso es el alcance. Y ahí vemos en un recuadro verde que dice que el alcance debe tener las actividades necesarias y suficientes para cumplir con los objetivos del proyecto. Aquí el enfoque del estándar siempre ha sido de eficiencia. Y cuando hablamos de eficiencia significa que debemos de optimizar y de aprovechar al máximo el tiempo y los recursos que tenemos disponibles en el proyecto. Esto desde el punto de vista del alcance significa que debemos de hacer las actividades necesarias para lograr lo que nos pidieron para lograr el alcance del proyecto, pero nada más. No hay que meterle más esfuerzo ni más recursos a actividades adicionales o a actividades hechas para lograr algo que no se solicitó en el proyecto. Es decir, buscamos una eficiencia en ambos sentidos. No solo llevar a cabo las actividades necesarias, que nada falte, porque si falta puede afectar la calidad del proyecto, pero tampoco hacer actividades de más, porque eso ya representa una ineficiencia, se va a desperdiciar tiempo y recursos humanos y monetarios y materiales al momento de trabajar en el proyecto. Bien, con esa idea en mente, vemos que es muy importante definir claramente el alcance. Ahí vemos a un cliente típico que nos dice, bueno, oye, necesito que me hagas un trabajo, pero sin decirnos exactamente qué es lo que buscan, y ya nos están pidiendo fechas, ¿verdad? Y e incluso costos. Dice, oye, ¿cuándo acabas y cuánto me cuesta? Dice, bueno, si no tengo una idea clara de lo que se tiene que hacer, no podemos sacar una estimación adecuada ni de duración ni de costo. Es como si ustedes llegan con un arquitecto, con una constructora y dicen, oye, quiero una casa. Y van a decir, bueno, pues sí, a eso me dedico, está bien. Oye, ¿y la casa que quiero, cuánto me cuesta y cuándo terminas? La primera pregunta que nos van a hacer es, ¿cómo quieres la casa? Porque no es lo mismo hacer una casa de un piso de 2 recámaras que hacer una residencia de 6 recámaras con cochera para muchos coches, una cocina grande, cancha de tenis, alberca, pues eso implica mucho más costo, implica también más tiempo. Hay que conocer exactamente lo que se quiere lograr en el proyecto para poder hacer estimaciones adecuadas de duración, cuánto va a tardar el proyecto, dar una fecha
tentativa de finalización del proyecto precisa y también obtener un presupuesto de costos también con mucha precisión, que no vaya a desviarse a lo largo del proyecto. Esto es esencial. Si no sabemos bien de qué se trata el proyecto, no podemos hacer estimaciones correctas al principio. Lo que va a pasar es que nos vamos a desviar muchísimo al final del proyecto y eso no es lo que buscamos. Tener un alcance incompleto o ambiguo, mal definido o en términos demasiado generales, causa estimaciones erróneas de tiempo y de costos. El proyecto parece sencillo, sí, unos 3 meses aproximadamente, sí, que ingenua, ¿no? Después vemos que el proyecto se calculó bien su tamaño. A veces el alcance, pues sí se tiene una buena idea de lo que se quiere, pero como no está claramente definido, el administrador del proyecto no alcanza a visualizar el tamaño real del proyecto y obtiene unas estimaciones demasiado optimistas y ofrece la fecha del presupuesto y todo eso pues va en detrimento de la imagen que los interesados van a tener con respecto al proyecto y con respecto al administrador también. Nosotros como administradores saber dimensionar el proyecto y esto no se puede hacer si no tenemos una definición completa. ¿Qué nos permite un alcance bien definido? Bueno, nos permite conocer las dimensiones reales del proyecto y eso nos apoya a estimar con mayor precisión cuánto es la duración del proyecto y también cuánto va a costar. Esto nos ayuda también a cumplir con las expectativas y requerimientos de los interesados, una vez que entendemos exactamente qué es lo que quieren. Si alguien llega a un restaurante y, bueno, todos sabemos que quiere comida, pero hay que preguntarle qué es lo que quiere comer. Si alguien que llega a un restaurante y el mesero le pregunta, oye, ¿qué quieres? Ah, pues quiero comida. ¿Sí? Tráeme lo que haya. Bueno, pues, ¿qué tan fácil es cumplir con sus expectativas o con sus requerimientos si no tenemos claridad de lo que está pidiendo? También nos permite identificar mejor los límites del proyecto. Esto en particular cuando surge la inquietud o la duda de decir, bueno, esto que vamos a pedir o esto que algún interesado quiere, ¿sí forma parte del proyecto o no? Si forma parte del proyecto, ok, se tiene que hacer. Si no forma parte del proyecto y el interesado lo quiere, entonces debe de entrar a través de un proceso de control de cambios, porque esa solicitud adicional, ese tiempo va a requerir tiempo adicional, costos adicionales, recursos adicionales, y se tiene que analizar cuál es su impacto y se tiene que autorizar. Pero cuando no quedan claros esos límites, pues bueno, lo que nos pide de pronto un interesado, no sabemos si forma parte del proyecto o no, porque los límites no están bien establecidos. ¿Qué va a suceder ahí? Pues que el interesado va a decir, oye, hazlo, pues forma parte del proyecto y nosotros podemos tratar de defendernos diciendo, no, es que eso es un cambio, eso no estaba contemplado en el proyecto. Si no está claramente definido, pues va a ser una pelea y al final, pues ustedes saben que el cliente siempre gana, entonces al final, sin hacerlo pasar por el control de cambios, lo que nos va a desviar nuestro proyecto. Todo por no tener claramente definidos los límites del proyecto. Un alcance bien definido también nos permite evaluar el impacto de los cambios, porque entonces sabemos hasta dónde puede impactar un cambio que agregar, y cuando el alcance está claro, cuáles son las actividades adicionales, los costos adicionales que se tienen que de ese cambio. Por lo tanto, podemos evaluar. Y otro beneficio que tiene definir correctamente el alcance es todos los riesgos del proyecto. En alguna ocasión, aquí en este punto tan importante, tan crítico, de identificación de los riesgos. Esta identificación de los riesgos, llevarnos a los problemas, eso es lo valioso de la administración de riesgos. Mientras mejor se gestionen, aumentamos las probabilidades de que nuestro proyecto cumpla con los objetivos. La probabilidad de que se desvíe el proyecto se reduce, la probabilidad de que cueste más también se reduce. A eso nos ayudan los riesgos, y si no tenemos claramente identificados los límites del proyecto, va a haber muchos riesgos que, bueno, puede suceder ambas cosas. Podemos identificar riesgos que realmente no forman parte del proyecto, considerar un riesgo que está fuera de su alcance, o podríamos dejar fuera riesgos importantes porque no están claramente definidas las fronteras del alcance. Entonces un riesgo
que cae por ahí cerca de esa frontera borrosa que no identificamos correctamente, pues puede ser un riesgo que sí forma parte del alcance del proyecto, pero nosotros pensamos que no. Todo esto es lo que nos ayuda a definir una definición correcta del alcance. Si pueden analizar, son aspectos vitales del proyecto, no estamos hablando simplemente de que, pues es que es bueno si lo haces porque tienes una mejor, la gente está más tranquila. No, estamos hablando de aspectos fundamentales del proyecto. Hablamos de las expectativas de los interesados, los requerimientos de los interesados, algo clave para que el interesado quede satisfecho con el proyecto y nos acepte los entregables. Hablamos también de las estimaciones con precisión de tiempos y de costos, cosa que es importantísima en un proyecto. Estamos hablando también de los riesgos, el análisis de riesgos, es decir, una correcta definición del alcance es nuestro punto de partida para que la planificación del resto del proyecto sea la adecuada y que no se nos desvíe tanto de nuestro plan. Así de importante es esto. Bien, ¿qué es la EDT? Ahora sí entramos en el tema en cuestión del día de hoy. La EDT son las siglas de estructura de desglose de trabajo o la estructura de división del trabajo. En algunos casos también traducen estructura de descomposición del trabajo. Sí, la D de pronto recibe varias, esos tres términos, desglose, división o descomposición. A fin de cuentas son nada más detalles de traducción de un término que es WBS en inglés, que es el Work Breakdown Structure. ¿Qué es la EDT o qué es el WBS? Bueno, es un diagrama que muestra la estructura jerárquica de todos los componentes del proyecto, de todo lo que compone el alcance. Es parecido a un organigrama. Más adelante les voy a mostrar uno ya un EDT real para que vean cómo se estructura y tengan una idea más clara de lo que es una EDT. Pero básicamente es eso, es un diagrama. Bien. Este diagrama o esta herramienta del EDT es tan útil en el proyecto que el PMI le da una importancia tal que dice, este documento es indispensable para la gestión del proyecto. El estándar que define el PMI, que está publicado en el PMBOK, pues es flexible en el sentido de decir, mira, tú como administrador de proyectos tienes la libertad o tienes la autoridad de decidir qué procesos de administración de proyectos del estándar aplican a tu proyecto y cuáles no. Y eso implica también qué documentación de la recomendada en el estándar se va a utilizar en el proyecto y cuál no, o en qué nivel de formalidad se va a utilizar. Bien, la EDT es uno de esos pocos documentos en donde el PMI dice, mira, sí lo tienes que hacer siempre, independientemente del tamaño del proyecto, independientemente de las características del proyecto, la EDT siempre se debe de llevar a cabo. Incluso cuando uno presenta el examen de certificación PMP, este es uno de los supuestos. Asumimos que todo proyecto tiene su EDT realizada y es en donde se desglosa el alcance del proyecto. A ese nivel lo considera el PMI porque es un documento súper útil, sobre todo en la planificación de nuestro proyecto. ¿Cómo construimos una EDT? Bien, un paso cero que no se menciona aquí es que debemos de partir de un inicio correcto, debemos de haber elaborado nuestra acta constitutiva correctamente, de los generales de alto nivel, eso debe ya estar definido, debemos de saber interesados, y además en la planificación ya debimos de haber requerimientos para los interesados, ya tenemos la lista de requerimientos, enunciado de alcance, que es la descripción de lo que el proyecto a un muy buen nivel de detalle. A partir de nuestro enunciado de alcance, podemos construir la EDT. Y los pasos recomendados para eso es, primero, definir el nivel 1 de la EDT. El segundo paso es la descomposición de los componentes. Entonces, validar la EDT y su descripción. En estos pasos, bueno, primero, definir el nivel 1 de la EDT significa definir los entregables principales o de primer nivel en la EDT. Sí, ¿qué pasó? ¿Se escuchó ahí? Sí. Sí, ya me escuchan, parece que ya me escuchan bien. ¿Qué hacemos en este nivel 1 de la EDT? Hay que definir el alcance del proyecto de manera horizontal. Ahí la imagen, bueno, le falta una rayita en medio, un par de rayitas en medio, la línea es continua, es como si fuera un organigrama.
Tenemos el principio, el recuadro de arriba dice proyecto, y después tenemos un recuadro para cada uno de los entregables principales del proyecto. Cuando nosotros establecemos la iniciación del proyecto, hacemos nuestra acta constitutiva, normalmente el acta constitutiva menciona ahí los entregables principales, que deberían ser 3 o 4, no deben ser muchos, porque si son muchos quizás nos convendría agruparlos, o a lo mejor el alcance del proyecto es demasiado grande y conviene dividir el proyecto en 2 o hacer subproyectos. En el nivel 1 del EDT ponemos entonces los entregables principales, ahí vemos entregable 1, 2, hasta la N. En este primer paso lo que vamos a hacer es esforzarnos por definir cuáles son los principales entregables y que ya no se muevan. Si en algún momento definimos que nuestro proyecto tiene 5 entregables principales, entonces hasta ahí debe quedar. Un entregable principal que se agregue es un cambio muy grande en el alcance que después manejaremos a través de un proceso de control de cambios, pero lo que nos aseguramos es que aquí los entregables principales queden en el primer nivel. A partir de ahí, el detalle pues se va a descomponer hacia abajo, es decir, nuestra EDT la vamos a armar, por así decirlo, en 2 etapas. Primero, vamos a definirlo en dirección horizontal, cuántos son nuestros entregables principales, y a partir de que los definamos, ahí ponemos algo así como una línea, decimos, bueno, a partir de aquí ya no vamos a agregar más entregables de manera horizontal, a entregables en el nivel 1 de nuestra EDT, a menos de que detectemos de que realmente sí se requieren, pero eso es recuerden que esto es un impacto grande en el alcance del proyecto. Y una vez que estén definidos estos entregables principales, lo siguiente es elaborar o profundizar en la EDT hacia abajo, de manera vertical. Ya tengo mis 4 o mis 5 entregables principales, va a ser muy difícil o vamos a tratar de evitar que agregarle uno más, un entregable de alto nivel. Lo que sí vamos a hacer es desglosar esos 4 o 5 entregables principales hacia abajo al nivel de detalle que se requiera. Si los entregables principales son muy grandes, entonces vamos a tener muchos niveles que desglosan componentes, subcomponentes, etcétera. Esa es la idea. Pero lo primero es definir los límites horizontales del proyecto para que ya no crezca hacia los lados, que crezca más bien hacia abajo en detalle. Ese es el primer paso. El siguiente paso es descomponer los componentes. A esto le llamamos la descomposición. Hay que identificar los componentes y los subcomponentes de los entregables principales. Aquí lo que buscamos es, como les comentaba hace un momento, definir el detalle del alcance, pero ahora en sentido vertical. Yo ya no hago crecer mi EDT a los lados, lo hago crecer hacia abajo. Cada nivel que profundicemos en la EDT nos va a dar mayor detalle, y eso es lo que se busca. Ahora, ¿qué nivel de detalle es el adecuado? Porque puede ser que nos quedemos cortos y la EDT requiere algunos componentes desglosarlos todavía más, a mayor detalle y profundizar un poco más en más niveles en la EDT, o podemos exagerar y de pronto llegar a un nivel 9, 10 de profundidad cuando ya no es necesario, cuando realmente estamos llegando a un nivel de detalle tan específico que podríamos caer después en la microadministración. Eso es un riesgo de llegar tan a detalle en la EDT, además de que tiene un diagrama pues, muy grande. Bien, ¿cómo se realiza entonces esta descomposición? Aquí este proceso, de hecho es una herramienta que identifica el PMI dentro de su estándar, es el proceso que nos ayuda a desglosar cada componente y a llegar a un detalle suficiente para efectos de la EDT. ¿Sí? Que no falte detalle, pero que tampoco sobre. Lo que se busca en este momento es llegar a un nivel de detalle suficiente, a un desglose suficiente que nos permita tomar un componente que es lo suficientemente pequeño como para estimar su duración y sus costos con precisión. Eso es lo que buscamos cuando definimos el nivel de detalle o el nivel de profundidad de la EDT. ¿Cómo hacemos la descomposición? En esta filmina se explica el proceso. Es un proceso pues sencillo, aunque sí toma mucho tiempo. Y si el proyecto es grande, va a tomar todavía más tiempo. Bien, primero, vamos a tomar uno de los componentes. Hace un momento, un par de filminas atrás, ustedes vieron que la EDT tenía nada más un solo nivel, en donde estaban 4 o 5 entregables. Ok, vamos al principio, eso es lo único que tenemos en nuestra EDT, entonces vamos a tomar uno de los entregables principales. Y este proceso se repite con cada componente, es un proceso, por así decirlo, recursivo. Bien, tomamos un componente y vamos a hacer las siguientes 3 preguntas. La primera dice, a este componente le podemos estimar una duración con un nivel de precisión aceptable. La segunda pregunta dice, a este componente le podemos estimar un costo con nivel de precisión aceptable. Y la tercera pregunta nos dice, ¿podemos asignar a este componente un único responsable?
Eso no significa que solamente una persona lo va a elaborar, quizás el componente como tal se va a elaborar por diversas personas, se va a repartir ahí responsabilidad, se va a asignar trabajo o actividades, pero lo que nos interesa es que exista una persona que se pueda hacer responsable de todo el componente tal y como en ese momento está. Bien. Si alguna de las respuestas a estas preguntas es no, entonces el componente debe detallarse más. ¿Qué quiere decir? O bien el componente lo descomponemos en 2 o 3 al mismo nivel, o el componente profundizamos un nivel hacia abajo en la EDT y identificamos los subcomponentes de este componente que estamos revisando. ¿Sí? Ahí nos dice la femina, identifique las partes que integran a este componente. Se agregan al diagrama y después seguimos este mismo proceso de descomposición, pero ahora con los subcomponentes. ¿Qué pasa si las 3 respuestas a estas preguntas anteriores que les mencioné, las 3 respuestas son sí? En ese momento vemos que ya no es necesario dividir más el componente. Esta es la situación en donde llegamos a un punto en donde yo tomo un componente de mi EDT, yo tomo un cuadrito de mi EDT, hago las preguntas y veo que a ese nivel o a ese tamaño que ya tiene el componente, es un componente ya pequeño, vemos que sí se le puede estimar una duración con una precisión aceptable, se le puede estimar un costo con precisión aceptable y además se lo puede asignar a un único responsable. El que se pueda estimar una duración o un costo de manera precisa no significa que en ese momento lo tenemos que estimar. Significa que el experto en la materia nos puede decir, mira, ya por el tamaño que tiene este componente, ya se le puede estimar con precisión duración y costo. Ya veremos después el detalle de ese componente para estimarle ya exactamente cuánto va a durar y cuánto va a costar. Eso no es necesario verlo en este momento. Lo único que nos preocupa es llegar a un nivel de detalle en donde el experto puede decir, sí, a este nivel de detalle yo ya puedo hacer un estimado preciso, tanto de duración como de costo. En ese momento nos detenemos. Y que se puede asignar a un único responsable. Esto para efectos de seguimiento. Lo anterior, las primeras 2 preguntas son para efectos de estimación, la tercera para efectos de seguimiento. Bien, si las 3 respuestas son sí, entonces ese componente ya no amerita más división. Ahí terminamos y seguimos con los demás componentes. Esto se repite hasta terminar. Como ven, pues entre más componentes tenemos, esto se multiplica. Porque a cada componente tengo que hacerle este análisis, hacer las 3 preguntas y decidir si lo divido más o no. Y si lo divido más, pues bueno, ya tengo más componentes a los que también les tengo que hacer estas preguntas. Por eso, les comentaba, es un proceso recursivo. Y se pueden llegar a multiplicar a tal nivel los componentes, esto puede llegar a tomar mucho tiempo, y corremos también el riesgo de que dejemos cosas fuera, es decir, de pronto se nos puede olvidar en el proceso un componente que todavía no estaba desglosado a un nivel de detalle aceptable, lo dejamos así porque pues, se nos pasó, eso es posible que suceda. Por eso también al momento de concluir nuestra EDT, tenemos que hacer un proceso de verificación y de validación para asegurarnos que nuestra EDT está completa y que sí se desglosó correctamente, que no nos quedaron componentes ahí olvidados por desglosar. A los últimos niveles de la EDT, es decir, esos componentes a los que ya no les hicimos más desglose, por así decirlo, los últimos niveles, las últimas ramitas del árbol, los que ya no tienen hijitos, por llamarles de una forma, a esos reciben un nombre, se les denomina paquetes de trabajo, el estándar así los llama. Entonces, el paquete de trabajo, ¿qué es? Es un componente, es un cuadrito de la EDT que ya no tiene subcomponentes debajo de él. Es el último nivel del organigrama. A eso se le llama paquete de trabajo. Y los paquetes de trabajo deberían tener el detalle suficiente para eliminar las ambigüedades. ¿Por qué? Porque de entrada nosotros desglosamos al grado en que vimos que ya era fácil o era viable estimar una duración y un costo con precisión. Eso significa que a ese nivel el componente tiene un tamaño pequeño, lo cual me permite tener claridad, no hay ambigüedad, por eso podemos calcular un tiempo y un costo con precisión. La validación de la EDT, que es el último paso, es asegurarnos que nada falte, que nada sobre en nuestra EDT. ¿Qué quiere decir? Que no falten cuadritos y que tampoco sobren cuadritos. Si faltan cuadritos, pues ¿qué va a pasar al momento de descomponer eso? Este EDT después se va a convertir o va a ser base para elaborar nuestro presupuesto, nuestra línea base de costos y nuestro cronograma. Si nosotros dejamos incompleta la EDT,
Lo que va a ocurrir es que al ejecutar el proyecto nos vamos a dar cuenta que faltaban cosas, que algo no se contempló, uy, este grupo de actividades no lo habíamos visualizado, entonces hay que agregarlo, pero ya no lo habíamos considerado en las fechas, por lo tanto, se nos aprietan las fechas, tenemos que trabajar a marchas forzadas, horas extras, agregar personas, incumplir fechas, y con los costos adicionales que eso trae. Entonces, es muy importante en este momento que hoy el alcance del proyecto está en papel todavía, pues asegurarnos de que nada falte en la EDT. Y también revisar que nada sobre. ¿Sí? Cuando sobran cosas, quiere decir que hay componentes que pues están de más, es decir, alguien los agregó ahí porque pensó que, pues con esto ya queda muy bien el componente, con esto el entregable queda muy bonito, pero no es algo que se nos pidió en el proyecto. Estamos entregando cosas que no nos pidieron. Eso muchas veces caemos en la tentación de hacerlo para quedar bien con el cliente. Y en muchos casos esto es contraproducente, ¿no? El que agreguemos algo que no nos pide el cliente, pues puede ser que sí le agrade, puede ser que sea indiferente, pero ya nos costó y ya tomó tiempo. O también puede ser que al cliente no le guste, ¿no? Hay muchos casos en donde de pronto alguien agrega algo adicional, dice, mira, es que para quedar bien, ¿verdad? Dice, mira, agregué esto adicional, mira, qué padre, qué bonito. Y luego el cliente dice, oye, pero es que ¿por qué se lo pusiste? Eso yo no lo necesito. Y eso, pues, me lo vas a cobrar, ¿verdad? O si no me lo cobras, oye, pues ¿para qué si yo no pedí eso? Sí, a veces puede hasta provocar una inconformidad o descontento en nuestro interesado. No hay que agregar cosas adicionales, eso el estándar de administración de proyectos le llama chapa de oro, y la chapa de oro es una mala práctica, es algo que no se debe de hacer. En particular porque requiere tiempos y recursos para hacer algo que no se nos pidió, lo cual eso hace que seamos ineficientes, y no estamos respetando lo que nos pidió el interesado. Y además hay algo psicológico detrás de la chapa de oro. Normalmente cuando entregamos chapa de oro, cuando damos algo nuevo o algo adicional a nuestro cliente, es porque en el fondo sabemos que estamos quedándole mal en alguna otra parte del proyecto. Y eso no se vale, ¿eh? Eso es falta de ética, es totalmente mal, correcto. Eso no se debería de hacer. Y por eso la chapa de oro se considera una mala práctica. Bien, desde aquí hay que identificar si no estamos poniendo chapa de oro. Incluso no se trata de que a lo mejor tenemos algo de elementos sobrantes o componentes sobrantes, no porque queramos regalarle algo al interesado o al cliente o por querer quedar bien. Simplemente cuando hacemos el desglose, aquí participan los expertos. Y muchas veces los expertos pues se emocionan, qué bueno, y empiezan a identificar muchos componentes adicionales. Mira, también ponle esto y también hay que hacer esto y agregamos esto y queda fantástico, sí. Nada más que hay que analizar fríamente a ver si eso que el experto está agregando en los componentes, pues sí se necesita o no para el proyecto. Tampoco se trata de crecer los gastos poniendo lujos, ¿no? Hay que hacer el proyecto de manera eficiente. Bien, antes de ver las sugerencias les voy a mostrar una EDT, porque ahorita ya fue mucho bla 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 y no han visto una EDT. Les voy a mostrar una EDT de veras. Es una EDT sencilla, no necesitamos tampoco mostrar algo muy complicado. Aquí estamos, les estoy mostrando, esto que tienen en la pantalla es una herramienta que se llama WS Chart Pro. Es una herramienta comercial, ¿sí?, que sirve exactamente para crear EDTs. Vemos aquí que tenemos nuestro componente principal, se llama sistema de portafolio. Este EDT es se desarrolló un software, un sistema para administrar el portafolio de proyectos. Bien, aquí el equipo de proyecto identificó dos entregables principales. Por un lado, el desarrollo del sistema de información y por otro lado, las actividades de marketing para venderlo. Es un desarrollo que se planteaba en su momento vender. Tenemos el sistema de información, está desglosado en tres niveles o en tres componentes. Análisis, diseño y desarrollo. Eso es, digamos, el experto en el sistema de información identificó estas tres grandes componentes o subcomponentes del sistema de información y cada uno se fue desglosando a siguiente nivel de detalle. Vemos aquí el desarrollo, se descompuso en dos, en software y en documentación. Por el lado del software, esta es la rama más grande, más profunda de nuestra EDT. Tenemos software, construcción de base de datos, del código, paquetes de distribución, pruebas de integración, y cada vez se fue identificando mayor detalle, ¿sí?, en cada uno de los componentes. Esto es generalmente lo que elaboramos hacer un EDT, tampoco es cosa del otro mundo. Es
una especie de organigrama en donde vamos desglosando cada vez con mayor detalle el alcance del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que esto, llegamos a un punto en donde este componente, por ejemplo, guía de referencia, de la guía del uso, bueno, esa guía de referencia ya se le puede estimar una duración de cuánto vamos a tardar elaborándolo, cuánto nos va a costar elaborarlo, etcétera. ¿Sí? Este es un ejemplo. Y el software lo que nos ayuda es a manejar el desglose del documento. Si queremos hacer el diagrama en papel, híjole, va a ser algo un poquito complicado de lograr. ¿Sí? O en un pizarrón, pues se nos va a acabar el espacio, sobre todo en proyectos muy grandes. Este tipo de herramientas nos permiten abrir y cerrar los componentes, analizarlos, lo que queremos documentar, ¿sí? lo que queremos revisar en ese momento. Incluso si damos doble clic en alguno de los componentes, pues nos aparece una pantallita en donde podemos escribir información relacionada con ese componente conforme vamos haciendo el análisis ya al detalle de cada paquete de trabajo. Sí, estamos ya al último nivel de nuestra EDT. Pues lo documentamos aquí. Esta herramienta en particular tiene otra gracia, que a veces no funciona, a veces sí. Nos puede exportar nuestra EDT a Microsoft Project y ya tenemos nuestra estructura global de cronograma, nada más para agregarle actividades adicionales, ya las actividades propiamente dichas. ¿Sí? Es una de las ventajas que aporta esta herramienta. Digo, este webinar no es para promocionar la herramienta, nosotros no la vendemos. Si ustedes la quieren comprar, pues adelante, si no importa por nosotros. Es una buena herramienta. Otra que se puede utilizar es el Visio, nada más que Visio pues tiene ciertas limitaciones, pero sirve para hacer el diagrama y también permite expandir y contraer los componentes. El Visio también lo puede hacer. Otra que también se utiliza mucho, el Mind Manager. Esa es una muy buena herramienta, que si bien los mapas mentales normalmente tienen un formato distinto, está al centro la idea principal y hacia los lados se expanden las ramas, también se le puede decir al Mind Manager, oye, preséntame el mapa pero en formato de organigrama, y entonces tenemos esto mismo. ¿Sí? Y Mind Manager también permite documentar cada componente, permite agregar subcomponentes, permite exportar a Project, etcétera. Es decir, hay 3 o 4 herramientas en el mercado de diferentes costos, con diferentes capacidades, que nos permiten elaborar esto mucho más fácil. Y claro, está la herramienta del administrador de proyectos de recursos limitados, ¿verdad? La libreta, esa siempre va a estar ahí presente si no tenemos una herramienta de este tipo. Te voy a regresar a la presentación. Sugerencias para construir esta EDT. Ya les expliqué qué es la EDT, en qué consiste, cuáles son las características de la EDT, cómo les acabo de mostrar también una herramienta que nos permite elaborar una EDT, y vieron ya la EDT, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, seguramente viendo ya una EDT real, de un proyecto real, tienen una mucho mejor idea de lo que es la EDT. Bien, ahora, ¿cómo se construye la EDT? Aquí hay algunas sugerencias para que quede bien hecha. Primero, la EDT la tenemos que hacer con la ayuda del equipo de trabajo. La idea del administrador de proyectos superhéroe, ¿sí? Superman, que se encierra en su oficina 3 o 4 días sin salir a dormir, sin salir a comer, sin ver a nadie, y que sale 4 o 5 días después con su EDT completo, ¿sí? Todo barbudo y sin bañar, eso no sirve. La EDT debe elaborarla el equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque en el equipo de trabajo están los expertos. Ellos son los que saben qué implica elaborar un componente. Ellos son los adecuados o los indicados para decir cuáles son los subcomponentes de cada uno de los componentes grandes de nuestra EDT. Ellos son los adecuados o los indicados para hacer el desglose de las actividades. Ellos también son los que nos pueden decir si a ese nivel de desglose ya podemos obtener un estimado preciso en tiempos y en costo. Si el administrador de proyectos, él solo, hace la EDT, le van a faltar muchísimas cosas y le van a sobrar también muchísimas cosas de ese EDT. No nos va a servir para el proyecto. ¿Sí? Nuestra planificación que salga a partir de ese EDT va a ser totalmente falsa. ¿Sí? Nuestras fechas no van a coincidir, nuestros costos nada que ver con la realidad. La EDT puede hacerse por partes. Esa es una ventaja que tiene la EDT, que una vez que ya tengo yo mis entregables y subentregables principales, podríamos tomar uno de los subentregables y decirle al equipo de trabajo experto, ¿sabes qué? Toma, este es tu pedacito, desglósalo, ve y trabaja, desglósalo, agrégalo en el archivo si usamos un software, o desglósalo y después me traes esa parte o ese desglose del componente que a ti te tocó.
y que ellos trabajen por separado. Porque cuando ya estamos llegando a un nivel alto de detalle en la EDT, pues ya no conviene reunir a todo el equipo de trabajo. Una parte del equipo de trabajo va a estar interesado porque es la parte del proyecto en donde ellos participan, pero el resto del equipo pues nada más va a estar escuchando y va a estar perdiendo el tiempo, ¿sí? Se pueden hacer muy prolongadas esas sesiones, entonces lo que conviene es mejor, una vez que ya se definieron los primeros 2 niveles de entregables y subentregables de nuestra EDT, pues repartir trabajo, tomar un componente, dárselo a un equipo de trabajo, decir, desglósalo, tú desglósalo, pueden trabajar incluso simultáneamente, o podrían participar el administrador de proyecto, pero ya son sesiones particulares solamente con una parte del equipo de trabajo, los que se necesitan para desglosar esa ramita de la EDT. ¿Sí? Digamos que a quien le damos una rama grande y dice, bueno, desglósalo, ¿verdad? Ponle las demás ramitas y las demás hojas de cada parte de la EDT. Otra sugerencia, dibujar la EDT en papel o en dibujo es poco práctico. ¿Sí? Oye, ¿se puede hacer la EDT en PowerPoint? Pues sí se puede, nada más que pues, no va a quedar muy bien. También se puede hacer en Paint, pero tampoco va a quedar bien. Entonces, aquí se recomienda que se utilicen herramientas de software para hacer la EDT. Una herramienta como la que les presenté, ¿no? O el Mind Manager o el Visio, o algo que me permite elaborar algo con mayor facilidad. Hay que elaborar la EDT pensando en entregables y en logros, no en actividades. Esto uno de pronto tiende a pensar en los cuadritos como actividades. No hay que, en algunos casos puede ser que sí sea adecuado, pero lo más en entregables, en componentes y en subcomponentes, y en lo que se quiere hacer, ¿no? Si se trata de actividades, más que en las actividades propiamente dichas, es en los más. En la siguiente filmina aclaramos un poco más esto. Hay que ver este detalle. La EDT no tiene orden cronológico ni temporal. De pronto la gente quiere acomodar las ramitas de la EDT en el orden en que se van haciendo los componentes. Dice, mira, esta pone a la izquierda, ¿qué vamos a hacer? Y luego pone este otro, porque es el que sigue. Bueno, realmente la EDT lo que busca no es dar un orden cronológico, es el cronograma posteriormente, porque el cronograma deben estar antes y cuáles deben estar después. Pero eso es hasta el momento lo que nos interesa es desglosar la estructura de entregables. Eso es lo que nos interesa, independientemente de que si algo se hace antes en el tiempo o después, que se coloque a la izquierda o a la derecha en la EDT, eso es irrelevante. Lo que nos interesa aquí es desglosarlo y asegurarnos, sobre todo, nuestra preocupación aquí es que nada sobre y nada falte en cada uno de los componentes. Eso es lo que buscamos en esta etapa, o con esta herramienta. No secuenciar, eso va a venir después en el cronograma. Un entregable adicional que acompaña a la EDT es lo que le llamamos el diccionario de la EDT. En la herramienta que les mostré, vieron que si le doy doble clic a uno de los componentes, se puede documentar, ¿sí? Ahí en la ventanita se le puede poner el detalle a cada uno de los componentes de la EDT, a los paquetes de trabajo de la EDT. Bien, el software nos permite hacer eso, nos permite documentar internamente cada cuadrito. ¿Qué pasa cuando lo estamos haciendo con otra herramienta distinta? A lo mejor estamos haciendo el diagrama, ¿no? En rotafolios, con post-its, o a lo mejor estamos haciéndolo en una libreta, simplemente ponemos cada uno de los entregables y luego en las diferentes hojas vamos desglosando ramas del entregable, lo estamos haciendo en papel. Bueno, ¿en dónde documentamos esos detalles? Ponerlo adentro del cuadrito de la EDT, pues no cabe el detalle, ¿no? Quedaría demasiado grande, no se vería bien, sería incómodo. Bien, lo que se utiliza para documentar, ¿sí? La herramienta nos ayuda, pero también, digamos que el nombre que recibe esa documentación se llama Diccionario de la EDT. El Diccionario de la EDT es un documento, y aquí normalmente lo que se elabora es una hoja o un documento en particular para cada uno de los paquetes de trabajo, y ahí documentamos los aspectos específicos del paquete de trabajo en particular. Por ejemplo, podríamos decir, ¿sabes qué? Este paquete de trabajo utiliza ciertos materiales en particular, o se necesita una herramienta especializada para llevarlo a cabo, ahí se documenta. Oye, para este componente necesitamos la participación de 4 expertos en esto. Muy bien, ahí también se documenta. Dependencias secuenciales también se pueden ir documentando aquí y decir, bueno, este componente requiere que estén terminados este componentes para poder elaborarlo. Entonces, esa información después nos va a servir para elaborar el cronograma,
porque ya se están identificando ahí dependencias entre componentes, que nos va a permitir elaborar el cronograma con sus dependencias, con sus vínculos, que nos van a generar después la ruta crítica y ayudarnos a estimar la duración de las actividades, ¿sí? Pero ese detalle no se dibuja en el diagrama ya no cabe, quedaría muy complejo, muy amontonado. Lo que hacemos es un documento paralelo que acompaña a la EDT. Lo común es documentar en el diccionario de EDT únicamente los paquetes de trabajo, a menos de que el administrador de proyectos identifique que algún componente de medio nivel sea importante documentarle algo de información a ese componente. Entonces, podríamos tener tantos diccionarios o tantos formatos de diccionario de EDT como paquetes de trabajo tengamos, hasta tener uno por cada componente de toda la EDT completa, ¿sí? Lo que no se recomienda es dejarlo incompleto, es decir, tener un diccionario únicamente de algunos componentes y no de todos, porque podría faltar detalle que después nos va a hacer falta en la definición del cronograma y del presupuesto. Ventajas de esta herramienta de la EDT, y vamos a ver por qué el PMI dice que debe ser una herramienta que obligada se tiene que usar en todos los proyectos. Primero, es más fácil detectar si algo falta o algo sobra en una EDT que en una lista. Si nosotros descomponemos uno de los componentes, un entregable, en una lista lineal, es decir, a ver, ¿qué vamos a hacer para este componente? Pues esto y esto y esto, y lo apuntamos en una lista, de pronto es difícil visualizar qué falta o qué sobra. Y si falta algo, agregarlo en esa lista lineal, de pronto se dificulta, ¿sí? Hay que insertar un renglón y cosas así. En una EDT es mucho más fácil verlo, porque gráficamente estamos viendo la descomposición. Si algo falta, entonces, como dice el segundo punto, esto es flexible, podemos agregar el componente en donde le toque. Y además no necesitamos ir en orden. De pronto alguien puede decir, oye, ¿sabes qué? Sí, estamos revisando esta rama de la izquierda, pero en la rama de allá, ahorita estoy viendo que le falta un componente aquí. Ah, bueno, se le agrega el mismo formato estructurado de árbol que tiene una EDT, permite eso, ¿no? Que en algún momento nosotros podamos agregar un componente en donde se necesite sin tocar el resto. La numeración que reciben los componentes normalmente va por ramas, ¿no? Las primeras entregables es el 1, el 2, el 3. Abajo del entregable 1 tenemos el 1.1, 1.2, 1.3. Numerar eso ayuda, de esa manera, ayuda a que incluso yo puedo insertar entregables o insertar componentes en cualquier parte de mi EDT y no necesito renumerar los componentes de todo mi EDT, ya es innecesario. Simplemente los estoy insertando en donde tienen que ir. Entonces facilita mucho la elaboración de diagramas, se facilita mucho la documentación de estos componentes. Si inserto uno, como la numeración no cambia, pues si ya empecé a hacer mi diccionario de EDT, pues tampoco tengo que estar muy en el diccionario de EDT. Son las ventajas que tiene la estructura de árbol de la EDT. Podemos elaborarlo en equipo. Hace rato comentaba que, bueno, primero el equipo completo define los primeros entregables. Después, cada equipo pues se va a llevar su pedacito de EDT, se va a llevar su ramita, por así decirlo, para desglosarla. Pero eso permite entonces que el equipo de trabajo trabaje, repitiendo, en equipo, y esto fomenta la integración y la interacción de los miembros del proyecto. Los integra en su equipo. Si de pronto vemos el diagrama en una sesión, estamos elaborando el diagrama de alto nivel, los miembros de equipo entonces se enteran de quién trabaja, en dónde trabaja. Primero, la persona se ubica en dónde va a trabajar en el proyecto. Su trabajo, en dónde va a aportar, qué valor va a generar y dentro de la fotografía completa, en dónde está la parte de trabajo que le toca, tanto la de él como la de otras personas. De pronto hay equipos de proyectos en donde uno va a las reuniones y ve a 2 o 3 personas que como no trabaja directamente con ellos, dicen, bueno, ¿y ellos para qué están en el proyecto? Pues quién sabe qué estarán haciendo, ¿no? Y como que dices, bueno, pues a lo mejor se me hace que no hacen nada, es que en cambio nosotros aquí trabajando bien duro. Entonces, el momento de integrar al equipo en un EDT, cada persona se da cuenta de las demás personas, de los demás miembros del equipo en donde participan. E incluso pueden llegar a apreciar realmente el valor del trabajo de cada uno de los integrantes. Fomenta pues la interacción y la integración del equipo de trabajo. Como tal, es una ventaja, digamos, adicional, un valor agregado que nos da la EDT al elaborarlo en equipo. ¿Qué más ventajas tiene la EDT? Bueno, esto es una muy importante, nos permite conocer cuál es el verdadero tamaño del animal que nos estamos echando en la espalda. Muchas veces, si no hacemos esto, pues el diagrama incluso visualmente nos muestra, ¡pum!, aquí está el tamaño del proyecto. Mira, esto es realmente todo lo que compone el proyecto.
De un vistazo vemos el tamaño y nos damos una idea de qué se trata. Cuando no utilizamos una herramienta de este tipo, cuando no desglosamos correctamente el alcance, pues caemos en la mala percepción de decir, pues es un proyecto, no, está chiquito, sí, en 3, 4 meses sale, y pues resulta que no, ¿verdad? Y prometemos 3, 4 meses y al final son 8, 9 meses de proyecto, traemos a los interesados furiosos encima de nosotros, y luego empezamos a buscar culpables, ¿no? Es que pues, la gente no trabajó bien, es que me cambiaban las cosas, es que pedían y pedían cosas y a lo mejor ni siquiera es cierto, ¿verdad? El alcance quizás nunca creció, nunca nos pidieron cosas adicionales, nuestro equipo trabajó a buen ritmo, simplemente es que no vimos bien cuál era el tamaño real del proyecto y nos quedamos cortos y asignamos menos tiempo, mucho menos costo, consideramos menos gente de la necesaria. La EDT nos permite ver el tamaño real del proyecto si es que se hace bien y queda completa, ¿no? O puede ocurrir lo contrario, ¿verdad? De pronto, si no desglosamos bien el proyecto, también podríamos pensar o sentir que el proyecto es enorme, nos abruma y nos acolchonamos demasiado, ¿no? Damos fechas muy altas, una duración larga, pedimos mucha gente, estimamos costos muy altos. Ya con el desglose a detalle del proyecto a través de la EDT, entonces ya vemos realmente el tamaño del proyecto para no considerar que es más pequeño de lo que realmente es, ni tampoco más grande de lo que es. Otra ventaja, si es necesario aportar el alcance del proyecto, vamos a suponer que elaboramos nuestro EDT, ya tenemos nuestro alcance desglosado completito, elaboramos el cronograma y después de hacer el cronograma con los recursos disponibles humanos y materiales que tenemos, pues el proyecto toma dos años, pero el interesado lo quiere en menos de un año. Entonces, en ese calendario no es viable, hay que quitarle cosas a nuestro alcance. Si no podemos conseguir más recursos o no podemos de alguna manera comprimir nuestro cronograma, pues hay que recortarle el alcance. Y en la EDT, con una EDT a la mano, es mucho más fácil identificar los elementos que podemos recortar y cuál es el impacto sobre el proyecto al momento de quitarlos. Imaginen que es, bueno, pues la EDT es un organigrama, pero imagínense que pues, es un árbol, ¿verdad? Nada más que es un árbol dibujado al revés. Pues ese árbol lo podemos podar. Pues tomamos nuestras tijeras y decimos, a ver, este entregable completito, pues se va, lo recortamos y se va con todas sus ramas. Y es más fácil identificar en qué puntos, qué cosas sí podemos quitar, qué cosas no. Visualizamos, a ver, este componente que yo quiero eliminar, ¿qué trae adentro, verdad? No vaya a ser que haya algo importante que recorte junto con toda la rama. Y entonces, así es más fácil identificar qué elementos puedo eliminar del alcance para cumplir en los tiempos, o quizás me estoy pasando mucho en costos, y bueno, pues no hay tanto dinero, vamos a ver qué le quitamos. Es mucho más sencillo verlo en la EDT y también aplicar esos recortes, porque quitamos ramas completas. Otra ventaja de la EDT es que nos ayuda a generar la línea base de costos fácilmente. De hecho, es en el estándar de administración de proyectos, pues es el método que se comenta, ¿no? A priori, es decir, bueno, a partir de mi EDT, obtenemos las estimaciones de costos de cada paquete de trabajo, lo cual debería ser fácil porque en nuestra EDT llegamos al nivel de paquete de trabajo en el momento en que vimos que se podía hacer un estimado de tiempo y de costo preciso. Entonces, en teoría, los paquetes de trabajo, si nuestra EDT está terminada, cada paquete de trabajo puede estimarse de su costo con mucha facilidad y con mucha precisión. Bien, a partir de eso, hacemos una estimación, la conocida como bottom-up, sumamos todos los costos de cada componente y entonces primero todos los paquetes de trabajo de un componente y ya tenemos el costo de ese componente y sumamos esos para el siguiente componente del siguiente nivel, así, todos los subcomponentes hasta que llegamos hasta arriba y tenemos el costo total del proyecto. ¿Sí? Los costos así se pueden calcular. Las duraciones no, porque en las duraciones intervienen ya otros aspectos como pues, los calendarios, ¿verdad? Las fechas, los días feriados, las vacaciones, sábados, domingos, que se atraviesan, la secuencia de actividades, cuál es la ruta crítica, hay actividades secuenciales, entonces eso, desde el punto de vista de la duración, no es correcto sumarlas todas y obtener esa duración. En horas de trabajo sí, porque son esfuerzo. En duración no, hay que hacer un cronograma. Pero el costo lo sacamos directamente de aquí. Lo único que faltaría para tener nuestra línea base de costos es agregar los costos, las reservas de contingencia que surgen de nuestro análisis de riesgos. Pero el costo de las actividades, el costeo ya del proyecto como tal, únicamente en sus actividades, esto lo sacamos prácticamente de manera directa de la EDT. Bien, con esto concluimos nuestra plática de EDT. Fíjense cómo es una herramienta difícil elaborarla.
Sí toma mucho tiempo, eso sí. Si el proyecto es grande, no se va a tomar tiempo. Necesitamos a los expertos que participen en ese desglose. Necesitamos que detallar cada uno de los componentes del EDT. Eso también va a llevar tiempo. Necesitamos contar con la gente para hacer las reuniones, para elaborarlo. Entonces, es un proceso que sí va a ser muy tardado y hacer mucho trabajo. Cuando platicamos esto en los cursos, sobre todo en los cursos que nosotros damos de administración de proyectos, nuestro curso en línea habla sobre el EDT, más detalle de cómo elaborar un EDT. Y un tema que hoy no vimos, pero que en el curso en línea y en los cursos presenciales que tenemos, sí se ve que es el siguiente paso, ¿verdad? Del EDT, ¿cómo hago después? ¿Qué brinquito doy para elaborar el cronograma? ¿Qué brinco doy para elaborar el presupuesto? ¿De qué manera la EDT me ayuda a la identificación de riesgos, ¿verdad? Y a la asignación de responsables de esos riesgos de acuerdo a la rama de la EDT en donde cayeron. También la EDT no se menciona aquí, pero la EDT tiene ayuda muchísimo para repartir responsabilidades, porque entonces tomamos ramas completas y se las asignamos a equipos completos de trabajo. Además, como ellos fueron los que participaron en el proceso de elaboración de la EDT, pues tenemos gente, ya sabemos prácticamente quiénes son los expertos. Entonces, directamente, digamos que recortamos ramitas y las repartimos. También ayuda mucho para la asignación de responsabilidades al momento de hablar de los recursos humanos, de la coordinación del equipo del proyecto. Todo este detalle que les estoy platicando, eso viene en nuestro curso en línea, eso lo vemos en nuestros cursos presenciales. En esta ocasión, este webinar, pues bueno, por el limitante de tiempo, llegamos hasta ahí, simplemente a elaborar la EDT, una EDT que después nos va a servir para otros muchos pasos a lo largo de la planificación del proyecto. Concluyendo sobre lo que vimos hoy, sobre esta herramienta tan indispensable en la administración de proyectos, dice ahí, la EDT es una de las herramientas más útiles e importantes en la planificación del proyecto. Nos permite identificar el alcance completo del proyecto de una manera fácil, ¿sí? Y más visual, es más cómodo trabajar así que con documentos escritos, que simplemente con listas de actividades, etc. Nos ayuda a visualizar el tamaño real del proyecto y lo más importante, que de hecho es lo central del EDT, es que vemos la estructura de los entregables, cómo se compone cada entregable, sus subentregables. Esa estructura de entregables es lo que más fácilmente visualizamos en el EDT, que nos da muchísima ayuda para entender y ver el proyecto completo. Eso para un administrador de proyectos eso es vital. Él tiene que conocer por dentro cuál es la estructura de su proyecto, le ayuda a tomar mejores decisiones, a visualizar, a ver quién es el responsable, a validar que el cronograma pues, quede bien, que haga sentido con la estructura de componentes, etc. Bien, facilita la detección de componentes faltantes y sobrantes del alcance. Es mucho más fácil identificar si algo falta o algo sobra a través de un EDT que con una lista de componentes o con documentos escritos, ¿no? Con documentos escritos, híjole, a veces es complicado encontrar si algo está sobrando o si algo está faltando. Nos ayuda después a obtener estimaciones de tiempos y costos con precisión, cosa que es vital para obtener una buena fecha de fin de proyecto y para obtener un presupuesto muy aproximado a la realidad en el proyecto. Que a la larga pues van a ayudarnos a que cumplamos con fechas, que cumplamos con costos, lo cual pues nos deja como administradores de proyectos pues con una muy buena imagen. Y por último, la EDT es la base para las planificaciones siguientes. Es decir, la EDT no es un fin, la EDT es un medio, pero es uno de los medios más importantes que tenemos. Nuestro punto de partida vital para construir el resto de las planificaciones. Nuestro cronograma, nuestro presupuesto, la línea base de costos, nuestro plan de recursos humanos, la identificación de riesgos, etc. Para todo eso nos apoya la EDT. Bien, con esto concluimos nuestro webinar. Antes de pasar a las preguntas, si es que hay preguntas, ahí si tienen algunas preguntas sobre el tema, les agradecemos que los hagan por el chat. Para pasar, darles un poquito de tiempo para que piensen su pregunta y la elaboren, les platico sobre los eventos próximos que vamos a tener y los cursos que próximamente tendremos aquí en Evorit, cursos presenciales. En particular tenemos el curso de Dirección Ágil de Proyectos, que nosotros llamamos DAP 25. Este curso es de 25 horas de duración. Hablamos de administración de proyectos y muchos términos básicos de la administración de proyectos. Este curso va enfocado a aquellos que tienen en sus manos un proyecto pero que no han recibido capacitación formal de administración de proyectos en su carrera o en su vida profesional.
este curso es el adecuado. Es un curso entry point, sin embargo, sí llega a ver aspectos de la administración de proyectos con un nivel de profundidad bastante interesante. Este curso el DAP 25, pues es el curso que más vendemos nosotros, al que más asiste la gente. Es un curso breve, son 25 horas, y se ven desde las bases de la administración de proyectos, los conceptos básicos, hasta ciertas herramientas ya con un nivel de profundidad pues, importante para sacarle realmente jugo, sacarle provecho a esas herramientas. Tenemos, nuestro siguiente curso está programado para el 17 de septiembre de 2014, es decir, ya está aquí el próximo mes a la vuelta de la esquina. Este es en Guanajuato, aquí en nuestras instalaciones. Es un curso presencial. Otro que tenemos programado es de Project. Esta es la herramienta, ¿no? La herramienta de Microsoft Project. Ahí dice 2010. Bueno, no hemos dado las sesiones en 2013 porque de pronto hacemos un sondeo sobre la gente que toma el curso y dice, ¿en qué la quieres? Pues en 2010 porque yo en 2013 no me gustó o no tengo la licencia o todavía no me animo a hacer el cambio. Ya ven que, bueno, es conocido entre los que nos dedicamos a los sistemas que lo conveniente con las herramientas Microsoft es esperarse hasta que salga el primer Service Pack de la versión nueva y hasta entonces cambiarnos de versión. Bien, este curso del Project, a pesar de que se da en la versión 2010, también sigue la 2013, las diferencias entre las dos. Digo, la 2013 trae 2-3 cositas nuevas, en particular con la nube, es decir, que se pueda guardar directamente un archivo, no a un folder, sino a un espacio, a un sitio de SharePoint o a un espacio en el OneDrive, cosas así. Eso pues ya lo trae la versión 2013. Algunas funciones colaborativas, ¿verdad? Usando el SharePoint, cosas así. Y el cambio de imagen, a mí en lo particular no me gusta la imagen de las aplicaciones 2013, se me hace el diseño. Pero bueno, fuera de eso, realmente no hay diferencias fundamentales en el uso entre un proyecto 2010 y 2013. Incluso la versión anterior del Project 2007, sí, de 2007 a 2010, sí hay algunos importantes en algunas funciones adicionales que tiene 2010. De 2010 a 2013 prácticamente son idénticos, fuera de la interfaz y de 2-3 cositas adicionales que trae el Project 2013, más orientados al uso de archivos que a la propia funcionalidad de la herramienta. Entonces, pues sirve igual. Este curso está programado para el 18 de septiembre. Este curso es de 20 horas. Son 4 sesiones de 5 horas. Sí, ese también va a ser aquí en León, Guanajuato, aquí en nuestras oficinas. Y tenemos también nuestro curso estrella, que es el curso de la preparación para la certificación PMP. Cualquiera que esté interesado en obtener esta certificación de Project Manager Professional, que es la certificación que otorga el Instituto de Administración de Proyectos, el PMI, nosotros tenemos un curso para preparación a la certificación. Este curso no es gestión de proyectos. Nos hemos encontrado con personas que se inscriben al PMP y pues esperando que sea un curso de administración de proyectos, y no lo es. Este curso es para preparar la certificación en particular. Quiere decir que es un curso para gente que ya está familiarizada con conceptos de administración de proyectos, porque el curso no es de administración de proyectos, es para prepararse a la certificación, de saber cómo capturar la información en la plataforma del PMI, cómo registrar, cumplir los requisitos y prepararse para presentar el examen. Ese es nuestro enfoque que tiene este curso. Claro, como vemos muchas herramientas que son consideradas como las mejores prácticas, lo que se asume en el examen, lo que te van a preguntar en el examen, pues claro, sí, la persona que viene aprende muchas cosas también de administración de proyectos en el curso, pero su fin no es un curso de administración de proyectos, es un curso para preparar la certificación. Aquí tenemos varias fechas. En México, Distrito Federal, bueno, tenemos por ahí abierto el curso. Aquí Marco me ayudará a no decir mentiras. Creo que todavía no están definidas las fechas, pero ya próximamente se definirán en México, Distrito Federal. Tenemos uno programado también para Guatemala, el próximo 2 de septiembre de 2014. Hay nuestros amigos de Guatemala que constantemente nos acompañan aquí en nuestros webinars. Qué bueno, nos da muchísimo gusto. Tenemos un curso PMP para ellos. Este es de una semana completa a partir del 2 de septiembre. Son 5 días continuos, 8 horas durante los 5 días. Intensivo, cansado, duro, intenso, ¿sí? Pero bueno, muy bonito, eso sí. Y nuestro curso, una certificación PMP, también vamos a tener el curso aquí en Guanajuato, empezando el 3 de octubre de 2014. Aquí son presenciales, y en el caso de las sesiones que damos aquí en León, pues son semanales, ¿no? Una por semana durante 8 semanas. Son 8 sesiones de 5 horas. En eso consiste nuestro curso de certificación PMP.
Y claro, el que siempre estamos promoviendo aquí en todos nuestros eventos, en webinars, en charlas, en todo, nuestro curso de DAP en línea. Este curso de DAP en línea nos ha dado buenos resultados, la gente que lo ha tomado nos ha dado muy buenos comentarios, les ha gustado mucho. Todo lo que vemos en el DAP 25, en el curso presencial, lo tiene el DAP en línea, pero además el DAP en línea incluye mucho más material porque a fin de cuentas el curso presencial pues tenemos la limitante de las 25 horas de presencia y depende mucho también del instructor, su estilo y de cómo aclaren las dudas y todo. El DAP en línea, además de que les permite tomarlo a su ritmo, es un curso que no tiene horario, ustedes pueden entrar a cualquier momento, en cualquier hora de cualquier día, durante el periodo que dura el curso, porque una vez que ustedes compran el curso se les da un periodo, son algo así como 6 semanas, creo que son lo que se les da, básicamente para obligar un poquito que la gente sienta la presión de tiempo y que no dejen el olvido del curso, ¿no? Digamos que tiene un límite de periodo, pero el curso está disponible pues las 24 horas del día, 365 días del año para que cada quien entre al ritmo que necesite. Ahí están las prácticas, ahí hay videos, hay documentos adicionales. Tiene más información que el presencial, ¿sí? Pues con la situación de que es en línea, entonces pues no existe la interacción directa con el instructor, pero él tiene videos, tiene materiales, tiene foros, por si alguien tiene una duda puede hacer una pregunta directa a nosotros, a los consultores, y nosotros respondemos a través de ese foro para permitir una interacción asíncrona con todos los participantes del DAP en línea. Ahí está nuestro curso, nos han dado muy buena retroalimentación, la gente que lo ha tomado ha quedado muy satisfecha con el contenido del curso, y esta es una muy buena opción para quien no pueda asistir a un curso presencial con nosotros, o que no se mueven las fechas. El DAP en línea pues siempre está ahí en nuestra computadora a través del navegador, ni siquiera se necesita un software adicional, ni nada, todo se ve en línea, como otros cursos que de pronto te obligan a que instales las cosas esas como el Real Play o el QuickTime y cosas de esas raras que para poder ver los videos o para oírlos. Pues no, no necesita nada de eso, directamente se visualizan los videos. Bien, con esto concluyo la presentación de nuestros productos. Ahora sí vamos a entrar a la sesión de preguntas. Le voy a pedir a Miguel que por favor las preguntas que nos hayan hecho ahí en el chat que me ayude haciendo las preguntas y ahorita las respondemos. Una de las preguntas importantes que se nos hicieron el día de hoy fue una que generó Raúl Santos. Le mando un saludo. Nos pregunta ¿qué herramienta recomendamos para la elaboración y posterior seguimiento del EDT? En virtud de que considera que se le hace un poco complicado darle un seguimiento a un diagrama de estructura de descomposición de trabajo y no puede determinar si se está siguiendo el tiempo que ya nos definimos dentro del proyecto de la planeación, si se han agregado más paquetes, si vamos con respecto en el tiempo de manera correcta, si las fechas se están cumpliendo en los entregables. Ok, sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, como herramienta, definitivamente hacerlo en papel es muy poco práctico, porque lo que se busca también es que esta estructura sea dinámica durante la planificación. En el momento en que ya terminamos nuestra planificación inicial, pues ya la EDT no se debería de mover, o si se mueve, o si se le agregan o se quitan cosas, debería estar cubierta a través de un proceso de control de cambios. Bien, ¿qué herramientas recomendamos? La que les mostré ahorita, nosotros nos hemos acomodado muy bien con esa herramienta. Es una herramienta, no es costosa, no tiene un precio exorbitante, tampoco es muy bonita. Si la vieron, tiene visualmente pues parece una aplicación de hace unos 10, 12 años, pero la funcionalidad es muy buena, sí, es muy cómodo, es muy fácil agregar componentes, moverlos de un lado a otro. Y tiene la funcionalidad propia de una EDT porque es un software que se hizo pensando precisamente en atender la necesidad de crear una EDT. Entonces el doble clic me permite documentar ahí mismo el diccionario de EDT en lugar de tener un documento separado, pues lo tengo ahí mismo en la herramienta. Tiene la facilidad de exportar a Project directamente, entonces mi EDT me lo convierte al Project. De hecho, si vieron ahí el detalle de la ventana cuando le doy doble clic al componente, y pues incluso desde ahí ya le puedo poner, oye, esta es la duración que yo estimo, esta es quizás la fecha de inicio que se espera, esta es la duración que va a tener, depende de que o su precedente o su predecesor es este componente del EDT, y entonces esa información pues la toma y ya la captura en Project, entonces
Si alimentamos esa información por completo, pues ya la exportación a Project pues únicamente queda para completar actividades adicionales, ¿verdad? Y meterlas al Project. Desafortunadamente ahí la herramienta tiene de pronto detallitos técnicos que a veces no lo exporta Project y cosas así, pero pues esa es una gran ventaja. Otra que yo también he usado y que también me gusta mucho es el Main Manager. El Main Manager desafortunadamente no fue pensado para hacer un EDT, entonces hay detallitos que le faltan desde el punto de vista de EDT, pero también permite hacer el diagrama, también es flexible en su manejo y también permite exportar a Project. ¿Sí? Y de hecho el Main Manager, creo, no estoy seguro, pero creo que además te permite al revés, ¿verdad? Porque de pronto si alguien hizo el Project sin hacer EDT, cosa que está mal, pero el Main Manager lo permite, yo puedo traerme un Project y abrir y convertirlo a mapa mental en Main Manager. Creo que sí se podía. Esas son las dos herramientas que yo recomendaría. Visio también permite hacer la EDT, pero pues Visio es menos flexible en ese sentido. La ventaja de Visio es que se puede programar, entonces alguien que sepa programar el Visual Basic para aplicaciones, el Office Visual Basic, pues podría meterle mano ahí, programar un poquito y darle funcionalidad adicional a los diagramas de Visio, pero no es tan flexible. Mis recomendaciones serían el WS Chart Pro, que es el que vimos ahorita, que les digo, no es costoso, el Main Manager también, que es un muy buen software, ese sí cuesta un poquito más, pero nos sirve para EDTs y para otras cosas. El Main Manager también es útil para otros, para otras cuestiones. ¿Sí? Ahora, no por sí solas las herramientas no nos ayudan en el control. La EDT es una herramienta para definir la planificación. A partir del EDT se crea el cronograma, se establecen los presupuestos, se asignan responsabilidades, se identifican riesgos, etc. Ya a lo largo del proyecto necesitamos mecanismos adicionales. El proceso de control de cambios es necesario. Si vamos a modificar la EDT, una modificación en el EDT se tiene que reflejar también en el cronograma y se va a reflejar seguramente en el presupuesto, entonces eso se tiene que manejar a través de nuestro sistema de control de cambios, que es un mecanismo administrativo que refuerza esto. Otra cosa que también nos va a ayudar es el control de versiones, lo que en la administración de proyectos se le llama el plan de configuración. ¿Cómo nos vamos a asegurar que las versiones que se están revisando por parte del equipo del proyecto sean las vigentes? Y eso implica detrás, una de las partes del plan de configuración es eso, el control de versiones. ¿Sí? ¿Qué versión de documento estoy viendo? ¿Qué versión de archivo estoy viendo? Y eso es adicional, el software, sí hay herramientas de software que lo dan, por ejemplo SharePoint o el Alfresco, que también trae algo de control de versiones. Bueno, pero eso es independiente al software que se utilice para generar las EDTs. Entonces, si quede claro la respuesta, si respondí a la pregunta. Ok, Paco. Tenemos otra pregunta también de Raúl Santos que nos dice que otra cosa que no vio durante la presentación y que le gustaría saber es cómo se integran las actividades de monitoreo y control dentro de la estructura de descomposición del trabajo. Sabemos que se tienen que elaborar algunos reportes semanales, estatus, avances, cómo presentarlos a los involucrados, a los gerentes interesados de mayor poder y cómo podemos entablarlos o agregarlos dentro de la estructura de descomposición del trabajo, en razón de que pues, se tiene que dar el seguimiento y nos comenta que en Project muchas veces esto se vuelve bastante complicado al momento de administrarlo. Sí, totalmente de acuerdo. Haces una observación que nos faltó comentar aquí, que es muy importante. Sí. El ADT me incluye tanto el alcance del proyecto, que es la elaboración de los entregables, como el alcance del producto, que son los entregables, y el alcance del proyecto, que son las actividades administrativas. Es una sugerencia que se agregar una rama en la EDT con las actividades administrativas. Eso en la teoría suena bonito, en la práctica de pronto se complica porque, bueno, ¿qué le voy a desglosar a esa rama, ¿no? Pues las reuniones, pues el seguimiento a los riesgos, sí, pero ¿cuánto tiempo le voy a dedicar? No es tan fácil visualizarlo. O sea, es conveniente ponerlo en la EDT de desglose para tomarlo en cuenta, pues para identificar cuáles son todas las actividades administrativas que se tienen que hacer y saber que, bueno, hay que asignarle un tiempo para analizar los riesgos y darle seguimiento, hay que asignar un tiempo para revisar el cronograma, hay que asignar un tiempo para revisar el cumplimiento de las actividades, para revisar la calidad de los entregables que se van elaborando, para reuniones de detalles, problemitas, reuniones de reporte con los interesados, todo eso conviene desglosarlo en la EDT para darnos cuenta de hasta dónde vamos a llegar en la cuestión administrativa.
hoy vamos a tener reuniones para administrar los costos, sí o no. Hay proyectos en donde pues, simplemente tenemos ya el recurso asignado y no podemos hacer más que utilizarlo y mantenerlo bajo control. Entonces quizás no necesitamos tantas reuniones en ese sentido. Bien. Del lado de la EDT, así lo desglosamos. ¿Cómo lo llevamos a un proyecto? Y estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo aquí con Raúl, que nos dice, es bien difícil en un proyecto. Sí, y Project me deja, pues agrega una actividad recurrente, ¿verdad? Para las reuniones. Pues sí, pero pues, muchas veces no sabemos si la reunión sí se va a llevar a cabo, de entrada no sabemos cuántas reuniones van a ser. Es muy complejo llevar esas actividades en Project, aunque Project de pronto no es la herramienta adecuada. Les voy a comentar cómo lo hemos hecho aquí de una manera pues práctica, ¿sí? más sencilla de darle seguimiento, se nos van menos las cosas y además nos ayudan a calcular mejor los tiempos, ¿sí? Un poquito más fácil. Acompañamos el proyecto, digamos, en el proyecto incluimos las actividades propias de la elaboración de los entregables. Pero las actividades administrativas, las reuniones, la elaboración de reportes, el análisis de riesgos, hacemos más bien un calendario adicional, no necesariamente en el proyecto, podría estar en el proyecto, pero normalmente lo manejamos por separado, que es un calendario en donde ponemos todos los eventos de reuniones y decimos, vamos a tener una reunión el lunes, pues en ese calendario marcamos las reuniones de los lunes. Oye, voy a elaborar tengo una presentación el viernes de cada mes con mis interesados. Ok, ahí se ponen las reuniones de cada mes y se ponen también los eventos de elaboración del reporte, ¿verdad? Si es el viernes, entonces el jueves anterior tenemos, bueno, este jueves vamos a dedicar a elaborar el reporte, o a lo mejor para tener más tiempo el martes anterior a esa reunión. Si es una reunión con el interesado importante, pues también le damos tiempo suficiente para no llegar a las prisas y presentar algo a medias. Ese calendario también se agregan eventos como pues, otras reuniones, la revisión de los riesgos, la revisión del cronograma, y también el calendario así fácilmente se puede ir poniendo palomita, poniendo un check, de decir, este sí se llevó a cabo, no, esta no se llevó a cabo, se movió a esta fecha, etcétera, con un poco más de facilidad del proyecto. De pronto el proyecto se complica porque por ejemplo, mover una actividad recurrente, moverla de fecha, y de pronto no nos mueve muchas cosas o no se deja moverla, y el proyecto de pronto no es tan útil en esas actividades administrativas y coincide con lo que comenta Raúl. Nosotros lo hemos hecho así con un calendario adicional al que le damos seguimiento además, que a veces es hasta más fácil dar seguimiento ahí que en el proyecto, donde esas actividades se pierden entre los cientos de actividades propias del proyecto para elaborar los entregables. Y lo que sí es que hay que considerar ese tiempo. Entonces, de acuerdo a la cantidad de reuniones que se van a tener y de quién participa, lo que sí consideramos a veces es reducir la participación del porcentaje de las personas en el proyecto, por ejemplo. En lugar de que sea al 100, lo dejamos al 80. O al administrador del proyecto siempre lo programamos en actividades dentro del proyecto al 50%, porque asumimos que el otro 50% de su tiempo lo va a dedicar en la generación de reportes, en revisar la documentación, en tener las reuniones, etcétera, ¿no? Y así sale con un poco más de precisión los tiempos calculados en el proyecto. Y también si en algún momento queremos calcular costos, pues también son costos un poco más precisos, ¿no? Porque ya estamos asignándole un tiempo de administración del proyecto. El no hacerlo, ¿sí? Ya sea pues en Project, en el EDT, en el calendario, la herramienta que ustedes utilicen, si no se hace, si no se consideran los tiempos administrativos, pues va a pasar lo que a muchos administradores de proyectos a veces nos pasa. Son tiempos que hay que hacer, son actividades que hay que llevar a cabo, administrativas. No las contemplamos en el EDT, por lo tanto no se reflejaron en el cronograma, por lo tanto las fechas que prometimos no están contemplando esos tiempos. Sin embargo, son tiempos de actividades que hay que hacer. Y entonces, ¿qué le queda al administrador de proyectos? Lo que normalmente es o los sábados o los domingos, trabajando en la preparación del cronograma, trabajando en la matriz de riesgos, porque pues, son actividades administrativas que no se contemplan. En este punto la observación de Raúl tiene toda la razón, nos eso, que en la EDT también hay que agregar las actividades administrativas del proyecto para tomar en cuenta cuáles van a ser. El seguimiento ya por project, pues algunas personas lo pueden hacer por project, en mi opinión coincido con Raúl, no es para hacerlo. A nosotros nos ha servido muy bien tener un calendario, incluso en o en el mismo Outlook podemos ahí poner esas actividades, porque el Outlook de pronto me da más flexibilidad de mover una reunión, de borrarla, duró más, pues la prolongamos un poquito más para efectos de seguimiento y para efectos también de regla de cuántas horas
dedicamos a estas actividades administrativas, lo cual nos ayuda a que posteriormente vemos el comportamiento de cuántas horas le hemos dedicado administrativamente al proyecto, ver si nuestra estimación original se cumplió o si quedó corta o si quedó muy grande y ajustar después los tiempos del cronograma más adelante, ¿no? Cosa que se considera un proceso de mejora continua dentro del proyecto que también el estándar lo contempla. Espero que haya podido responder la pregunta en particular de Raúl. No sé si hay más preguntas, Miguel. No, Paco, ya no hay más preguntas. Nada más comentarles a los amigos que estuvieron participando con nosotros que al final de la sesión va a haber una encuesta de satisfacción. Los invito a todos a participar en esta encuesta de satisfacciones para mejorar también nuestros servicios. Les vamos a hacer llegar, van a tener ustedes esta grabación para que ustedes la puedan ver, puedan compartir con algunos compañeros de trabajo, puedan tener sobre la estructura de trabajo a detalle. ¿Ok? Hay una última pregunta que por aquí nos hace Jorge. Saludos, Jorge. Nos dice cómo usar una estructura de descomposición de trabajo como herramienta de estimación si normalmente se tiene poco tiempo para hacer alguna cotización, porque nos dice que finalmente siempre son muchísimos los paquetes de trabajo. Ok, sí. Argentina, que caray, qué gusto que tengamos gente desde allá, ¿no? Saludo por allá. Ayer, pues Messi nos dio un regalito, ¿verdad? En el 6-0 que nos propinaron aquí al equipo de casa. Ni modo, pues lo aceptamos con gusto. De hecho, creo que tuvo problemas el equipo en la aduana, ¿verdad? Por los impuestos que tuvieron que pagar por todos los goles que se trajeron de allá. Pero bien, tu pregunta va de cómo usar una EDT para herramienta de estimación. Es cierto, este es un problema. Tenemos poco tiempo para hacer una cotización y lo malo es que nuestros clientes esperan que la cotización ya esté escrita en piedra, que no se modifique ningún precio. Bien, este es un reto, definitivamente es algo que siempre está presente. Mi sugerencia aquí sería que elabores, yo estoy sugiriendo aquí en la presentación elaborar la EDT en 2 etapas. Una en donde se define de forma horizontal cuántos entregables de alto nivel existen. Y después, en otra etapa, se profundiza, ya no se agregan más entregables de primer nivel, simplemente se desglosan hacia abajo, ¿sí? Para tener el detalle de esos entregables. Bien, en este caso yo sugeriría 3 etapas. La primera, sí, definir los primeros entregables, los de alto nivel. En un segundo paso, en una segunda etapa de elaboración del EDT, quizás llegar a segundo o hasta tercer nivel y ya. Para no llegar tan a detalle, eso va a tomar mucho tiempo. Pero llegar a un segundo o tercer nivel en donde se pueda hacer una estimación de presupuesto o de costo, pues con una cierta variación. Digamos que para obtener el estimado preciso del proyecto, el estimado como tal para cada uno de los subentregables, significaría que tenemos que desglosar todo el EDT, pero eso toma mucho tiempo. Claro, eso nos lleva también a una estimación de costos muy precisa. Lo que yo sugeriría es empezar esa elaboración hacia abajo, 2 o 3 niveles, en el momento en que los expertos en la materia pueden decir, ok, a este nivel no le puedo estimar un costo tan exacto, quizás la duración no se puede estimar, pero digo, el desglose o la descomposición que aquí hablamos es para efectos tanto de elaborar el cronograma como el presupuesto, como después la asignación de tareas y el seguimiento. Por eso las 3 preguntas que se hacen en la descomposición. En este caso podríamos hacer una etapa en donde la descomposición llegue hasta la pregunta del costo y cuando hablamos de una precisión aceptable, sería una precisión aceptable para este presupuestado para efectos de cotización. Y entonces, en ese nivel en donde lleguen, segundo o tercer nivel, pues los expertos cotizan o calculan un costo, pues ya integrando ahí incluso algunas reservas, ¿sí? Considerando de que una estimación de costos de este nivel, pues va a tener alrededor de un más o menos 20% de variación, entonces, pues ahí proteger eso también en cuestión de contrato, de decir, bueno, el precio podría variar o irse o protegerse hacia arriba, ¿verdad? De decir, bueno, si es más o menos 20%, pues le pongo más 20% de colchoncito y eso es la cotización que yo le doy al cliente, ¿sí? Ya depende mucho de cuál sea el acuerdo que se llegue en el contrato. Muchas veces pues uno dice, bueno, esos son mis servicios, ¿verdad? Ese es el riesgo que estoy corriendo como proveedor, entonces, pues sí, te cotizo un poquito más alto,
yo estoy absorbiendo ese riesgo. Si si me quedé corto en los tiempos, pues me voy a comer ese espacio de costo. Si no, pues entonces pues es ganancia para mí, pero a fin de cuentas es un monto que se le está cobrando al cliente justificado porque es el equivalente al riesgo que uno como proveedor está tomando, ¿no? Y también en muchos casos, pues la cotización, si tiene que hacer en ese nivel de precisión, quizás no el que a nosotros nos gustaría o no al que al cliente le gustaría, pero lo necesitamos porque se tiene que tomar una decisión. No le podemos decir al cliente, ¿sabes qué? Pues fírmame el contrato y hasta después te digo cuánto cuesta. Pues no, eso jamás lo van a hacer, le tenemos que dar una estimación. Solo que el cliente esté consciente de que esa estimación pues podría tener variabilidad. En contrato se llega al acuerdo de que, oye, ¿qué pasa si hay un ajuste en precios? ¿Qué pasa si hay una variación aquí? ¿Qué pasa si la estimación resulta que...? Sí. Ahora, normalmente cuando se le entrega la cotización al cliente, eso ya se toma como un tope, y si nuestros costos empiezan a rebasar eso, más bien lo que hacemos es buscar eficiencias internas o incluso recortar alcance y negociar alcance con los clientes. Pero ya eso nos daría menor variabilidad que partir de cero, ¿no? A partir de una estimación ahí hecha sin muchas veces de por medio. Entonces, esa sería mi sugerencia, hacer la EDT, pero no llegar hasta el fondo, sino desglosar 2, 3 niveles más, para efectos de obtener una estimación de costos ya con una variación de más o menos X porcentaje, no tan alta como se tendría inicialmente. Y claro, eso para efectos nada más de obtener un costo, meterlo en una cotización y ofrecerle la solución al cliente. Posteriormente hay que seguir con el desglose, no hay que dejarlo ahí, porque sí tenemos que llegar a un desglose tal que nos permita estimar la duración adecuada. Ya no tanto el precio a un cliente, sino el costo hacia nosotros como... Y lo que comenta aquí Raúl es correcto, ¿verdad? Los expertos, es cierto, aumentan los costos de preventa, ¿verdad? Y son costos que no todos va a absorber, porque no se los puedes cobrar, o no en todos los casos se le puede cobrar al cliente. Y o el colchón, si es muy alto el colchón, pues como dice la esfera de precio, de mercado, de la competencia. Hay que hacer una gestión de los costos. Normalmente cuando alguien ya tiene más tiempo en el mercado, cuando está más familiarizado ya con sus actividades, que ya de pronto ya salió perdiendo con el cliente, ya con todo más o menos, ya tiene una sensibilidad mucho mayor, e incluso pueden llegar a dar una cotización, pueden dar un costo con más velocidad. ¿Sí? La herramienta nos ayuda, sí nos ayuda, por lo que les platico ahorita. Nos ayuda aún más ya cuando vemos el detalle, ¿no? Y en particular en los tiempos y los costos, ya propiamente en la planificación del proyecto en su detalle. Creo que son todas las preguntas, ¿verdad? Bien, muchísimas gracias. De mi parte no queda otra cosa más que agradecerles. Les pido a quienes se quedaron y a quienes nos acompañaron, bueno, primero muchas gracias por acompañarnos. Enseguida, cuando terminemos esta presentación, va a aparecer una encuesta en la página. Quienes respondan la encuesta, les agradecemos mucho su información, nos ayuda a tomar decisiones y a mejorar estas presentaciones. Y además, quien nos conteste la encuesta, les vamos a enviar de regreso la liga para que puedan ver la grabación de esta presentación. La grabación nos toma un día, pero seguramente va a estar lista mañana, porque hay que editarla y hay que revisar que haya quedado bien y de pronto maquillarlo un poquito, que si se oye un ruido o cosas de esas. Y seguramente mañana va a estar disponible la presentación ya. Por mi parte es todo. Les dejo aquí los datos de contacto, nuestro teléfono, nuestra dirección de correo si necesitan información, info@evory.com. Si están interesados en nuestro curso en línea, si están interesados en asistir a alguno de nuestros cursos presenciales aquí en León, o en México, o en el de Guatemala, pues adelante, ¿verdad? Esa es la dirección. De cualquier manera, nosotros estamos en contacto con ustedes a través de la respuesta por su encuesta. Y pues bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos, y aquí los espero ver el próximo mes con nuestro siguiente webinar, el correspondiente al mes de septiembre.